Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Hoy, 20 de marzo, estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Nos guían las lecturas diarias de John MacArthur y el devocional de hoy se titula El verdadero significado de la cruz. El texto que vamos a leer es 1 de Pedro 3:18. Así que, si tenés tu Biblia, búscalo, ¿sí? Anotalo, subrayalo como quieras y vamos a compartirlo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí? Una sola vez padeció por los pecados el Señor. Está bien, ¿no? Con un propósito, llevarnos a Dios, llevarnos a Dios. Sin la cruz, nosotros no tendríamos acceso a la presencia del Padre. Sin la cruz, el cielo estaría totalmente restringido para nosotros y la relación con nuestro Padre estaría totalmente destruida. Así que gracias a la cruz de Cristo. Gracias al Señor por habernos dado tanto amor, tanta compasión. Amén. Bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en la lección de hoy, en el devocional de hoy, en la reflexión de hoy, como lo quieras ver. Sí, dice, Cristo no solo fue un ejemplo que debemos seguir, no era un simple mártir siendo sacrificado por la maldad de los hombres que lo crucificaron. Él no estaba simplemente haciendo una exhibición pública para que la gente viera el horror del pecado. No estaba ofreciendo un precio de rescate a Satanás o cualquiera de las explicaciones que muchos religiosos liberales y sectas y pseudo cristianos han tratado de sugerir a lo largo de los años. ¿Está bien? MacArthur dice que el Señor, primero, no estaba mostrando públicamente cuán feo, cuán horrible era el pecado. No solo estaba haciendo esto, no se estaba ofreciendo como un precio de rescate a Satanás, diciendo, bueno, a ver, te doy mi vida a cambio de la vida de los que me van a seguir, ¿sí? Como un trueque con Satanás. Ni tampoco era el pobre Dios hombre sufriendo en las manos de los malvados seres humanos. ¿Está bien? A veces nosotros hemos construido en la mente algunas ideas equivocadas acerca de la cruz. ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Mostrando la maldad del hombre, cuán malo es el hombre que crucifica al Dios que vino a salvarlo. No estaba pagándole un precio a Satanás, como si Satanás fuera el cobrador de impuestos. Sí, evidentemente, Satanás estaba allí cumpliendo un papel, pero en realidad lo que estaba pasando es lo siguiente. Dice, Dios estaba castigando a su propio Hijo, como si hubiera cometido toda obra perversa realizada por cada pecador que alguna vez creería. Y lo hizo para que pudiera perdonar y tratar a esos redimidos como si hubieran vivido la vida perfecta de justicia de Cristo. El Hijo estaba resolviendo un problema que el hombre tenía con el Padre, no con Satanás. Con el Dios eterno. Y el Dios eterno estaba derramando el juicio que cada pecador merece sobre la vida de su Hijo para poder perdonar a los pecadores que se van a acercar a Él con fe. Esto es lo que está sucediendo en la cruz. En la cruz, tu pecado y mi pecado fue castigado. La deuda fue saldada. Y eso quiere decir que ya no hay una deuda que saldar, porque Cristo Jesús la pagó y el Padre la cobró. Y la cobró de la propia vida de su Hijo. Las Escrituras enseñan explícitamente esto que vamos a leer en 2 Corintios 5:21. Dice,
al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí hay algo que mencionamos antes, y ahora lo vuelve a mencionar Pablo acá en 2 Corintios, y es que aquellos que vienen con fe a Cristo, no solo no son tratados como pecadores, porque ya la deuda está paga, sino que han recibido la perfecta justicia de Cristo. O sea, Dios nos ve como perfectos y como justos, como gente que no tiene ninguna relación con el pecado, porque hemos recibido algo que en realidad le pertenece a Cristo, pero que ha venido sobre nosotros por la fe. ¿Está bien, no? Es como si Dios nos hubiese intercambiado, pero no solo que puso a Jesús en nuestro lugar, de esto hemos hablado siempre, ¿sí?, sino que nos puso a nosotros en el lugar de Cristo. A Él lo hizo pecado, dice Pablo, y a nosotros nos hizo justicia de Dios en Él. Esto es tremendo, porque siempre hablamos como de la mitad de las cosas, ¿vieron? Decimos, bueno, el Señor tomó nuestro lugar en la cruz, y eso es verdad. Pero la otra mitad es que nosotros tomamos ahora la justicia de Cristo sobre nosotros. No la tomamos nosotros, Dios lo hizo a esto, ¿no? Este es un movimiento que hizo Dios mismo. Por eso aquí Pablo dice, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, y está hablando del Padre. El Padre hizo pecado a Cristo para que nosotros fuésemos hechos por el Padre justicia de Dios en Él, en Cristo. O sea, nosotros ahora, los que estamos en Cristo Jesús, somos justos, con la misma justicia perfecta de Cristo. La vida perfecta de Cristo está sobre nosotros. Esto es tremendo y maravilloso. Para esto, el Señor vino a morir en una cruz. Nos bajó a nosotros de la cruz y nos puso en su lugar, y Él se puso en el nuestro. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está en Isaías 53, 4 y 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tengas paz, Cristo tuvo que ser castigado. Tuvo que llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores para que nosotros pudiéramos ser sanos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pensábamos de Él? Dice Isaías, que Dios lo estaba castigando. ¿Quién sabe por qué? Lo tuvimos, dice, por azotado de Dios. Está bien, ¿no? ¿Por qué Dios trata así a este hombre? Por vos. ¿Por quién va a ser? Por vos. Tus enfermedades, tus rebeliones, tus dolores fueron sobre Cristo para que tengas paz y para que hoy puedas ser sanado. Y no estamos hablando solo de enfermedades físicas. Sobre todo estamos hablando de la gran enfermedad del ser humano, que es el pecado. Su llaga hoy nos cura, porque delante de Dios esa llaga representa el precio de la maldad. Ahí están las heridas de Cristo abiertas. Juan, ¿no?, en Apocalipsis nos dice que en el cielo vio un cordero como inmolado. ¿Cómo es un cordero inmolado? ¿No? Un animal lleno de sangre. Por eso uno dice, está inmolado. Lo han muerto, como dicen los tucumanos. Lo han muerto. Y esas heridas están delante de la presencia de Dios, mostrándole al Padre que el precio fue pagado.
especialmente cuando nosotros volvemos a caer en el error. Allí las heridas de Cristo dicen, esto ya fue cubierto para siempre. Vamos a terminar leyendo Isaías también, ¿no? Pero los versículos 9 y 10, y dice así, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, a fin de hacer expiación por el pecado. El pecado no podía quedar impune. Dios no iba a perdonar al pecador si su pecado no era pagado, si la deuda no era saldada. Y para esto es que vino Cristo, para ponerse en nuestro lugar, pero también para ponernos a nosotros en lugar suyo, para poner en nuestra cuenta sus méritos, para hacernos acreedores de su vida perfecta de justicia. Esto es tremendo y debemos agradecer por esto. Hermanos, hoy estamos de pie, hoy tenemos esperanza. Pase lo que pase con nuestra vida, sabemos que vamos a ver al Padre por una sola causa, por una sola razón, y es por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Está bien, no? Ahora, recuerden, el pecado debe ser castigado. Y si nosotros no venimos a Cristo para recibir el beneficio de su sacrificio, un día vamos a tener que enfrentarnos a un Dios que nos va a pedir cuentas del pecado que cometimos y que no quisimos resolver en Cristo Jesús. Un día nos vamos a encontrar con una cuenta pendiente y vamos a tener que pagarla. Pero si venimos con fe a Cristo Jesús, podemos tener la seguridad que las deudas fueron saldadas y que nos espera la vida eterna. ¿Está bien, no? Pero debemos entender esta realidad de que el pecado es una deuda que debe ser pagada. Que Cristo pagó en la cruz para todos aquellos que creen. Pero que aquellos que no creen van a tener que resolver en persona delante de Dios. Y ya sabemos cómo es que se resuelve esto para los incrédulos. Ahora, tengo una pregunta para hacerte y es importante que reflexionemos en esto, especialmente para aquellos momentos en donde tenemos la oportunidad de evangelizar a alguien, de hablarle del Señor a alguien. ¿Está bien? Y esta pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo le explicarías a un incrédulo el castigo de Dios a Cristo? ¿Cómo le explicarías a alguien que no cree, que no sabe nada, o que sabe pero no cree, por qué Dios castigó a Cristo en la cruz? ¿Cuál es la razón por la que Dios hizo esto? ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, pensá. Y al encontrar respuestas a esta pregunta, seguramente vas a encontrar claridad para tu propia vida. Amén. Nosotros mañana nos vamos a volver a encontrar. Te mando un saludo grande, ¿sí? Dios te bendiga.